Aquellas mujeres que han perdido el afecto natural de haber tenido a su hijo en su vientre, en su estómago, en su abdomen por 9 meses, de sentir su corazón, ¿sí? De sentir cómo se mueven sus bracitos, y lo primero que hacen es que tirarlo. Hay quienes los abortan, hay quienes los tiran a la basura. Es terrible perder este afecto natural, el afecto natural de decir, bueno, pues esa persona no le voy a hacer mal. No, se llega un momento en el cual de que hay un odio a la sociedad completamente, y no importa qué, pero el chiste es, la idea es satisfacer nada más sus necesidades o los favores que ha de querer esa persona. Dice aquí también en la Escritura, implacables, gente que no tiene, volvemos a decir, esa misericordia, gente en la cual es muy dura, ¿sí? Que no le importa. Hay quienes dicen, no, es que yo soy muy claro. Pues sí, sé claro, pero pues ve primeramente tu condición, no afectes a otra persona con esos comentarios, ¿sí? Si es para instruir, si es del Espíritu Santo y te da una palabra, va a ser de bendición. Pero si eres de las personas que por revancha tú la quieres devolver, eres implacable, o sea, no quieres que se te diga, no quieres perder. Implacable. Y eso lo separa a la persona de Dios. Estamos en los tiempos peligrosos en los cuales tú te topas con estas personas y van a deshacer tu vida, te la van a destruir. Por eso es que Pablo lo advertía cómo iba a ser los últimos tiempos. Estamos aquí a la puerta de alcanzar a ver al anticristo. Estamos en los últimos tiempos. Dice también aquí en la Escritura, calumniadores, aquellos mentirosos, ¿sí? Dice intemperantes. ¿Qué es intemperante? Aquella persona que no puede controlar su temperamento, que le cae la furia, la ira, el enojo, ¿sí? La venganza, el deseo de golpear a la gente, de destruirla. Gentes que no pueden dominar sus emociones, ¿sí? Intemperantes, que no tienen tolerancia hacia con los demás. Dice también, crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿sí? Vemos aquí que dice en la Escritura, no harás esto, y la gente que dice, ¿por qué no? ¿Sí? Está contendiendo con Dios constantemente. Y estamos en los tiempos en los que se dice en la Escritura que a lo malo llamarían ¿qué? Bueno, y a lo bueno, malo. Así es. Aquí lo estaba volviendo a decir Pablo. Traidores. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que nos entregarían unos a otros. Aquellos que son cristianos y que van a sufrir persecución, van a entregar a otros, y ahí van a ser pesados si realmente eran cristianos o no, ¿sí? Dice aquí también en la Escritura, traidores, impetuosos, gente con ímpetus, que no refrena ni aun su lengua, ¿sí? Infatuados, gente que se cree demasiado alto, ¿sí? Que vean a los demás muy pequeñitos, que se creen con mucho conocimiento. Es gente infatua, gente que realmente no conoce a Dios, amadores de los deleites más que de Dios. Vemos aquí a los pastores, a los nuevos pastores, a los nuevos predicadores, nueva gente en la cual nada más predican sobre dinero, 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 placer, 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 puros convivios, 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 y nada de oración, nada de ayuno, nada de misericordia, nada de leer la Escritura, nada de componernos y pararnos de pie, nada de santificarse, nada de arrepentimiento. Dice, estas siempre están aprendiendo, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Negarán la eficacia de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no me quitó de la droga, pero no me puede quitar de mis enojos. Me sanó Dios de una situación, de una enfermedad,
pero no me pudo quitar el cigarro. Y cosas así, o sea, niegan la efectividad de la palabra de Dios en su forma, en sus hechos, en los cuales hablan de amor y viven peleando, viven gritándose en la familia, viven maldiciéndose. Pues niegan la efectividad de la palabra de Dios, preciosa. Dice también aquí en las Escrituras, dice: estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Sí? Estas personas en las cuales se dicen ser conocedores de Dios, que niegan la eficacia de Dios y se meten, andan en la casa, de casa en casa. Ay, hermanito, ¿cuándo te visito? Cuando lo que quiere ir a ver es a la mujer, o a la hija, o a la sobrina, así es. Así estamos en estas épocas. Por eso, recuerdo un caso que fuimos a hacer obra de evangelismo y le comentaba yo a la mujer, a una mujer que salía de la tienda: mira, Dios te quiere bendecir, le entregué un folleto y te invitamos, ¿verdad? El día que tú gustes, lee tu Biblia. Es a lo que los convidamos, a que lean su Biblia, no a que llenen una iglesia, un espacio, no. Primeramente que conozcan a Dios por medio de la palabra, para saber si les están predicando la verdad. Y le digo: mira, aquí está, Dios te quiere bendecir, no solamente en lo económico, sino primeramente Dios te quiere bendecir en lo espiritual. ¿Sí? Y la mujer me dice: no, dice, yo la verdad, yo no creo en poder ir a una iglesia cristiana. Dice: porque mi papá, no sé, cuando yo era niña, nos empezó a llevar a una iglesia cristiana y él se fue con la esposa del pastor. ¿De quiénes eran hijos estas dos personas? Por su fruto los conoceréis. Estos eran hijos del diablo, no eran hijos de Cristo. La mujer estaba llorando. En el nombre de Cristo le habías hecho una cicatriz a esa mujer. En el nombre de Cristo le deformaron su vida a esta mujer, a esta pequeña que ahora era una mujer. Lo único que nos quedó a nosotros por decir: no era el propósito de Dios. Si en el nombre de Cristo te ofendieron, te lastimaron, escúpeme, abofeteame. Pero Dios no quiso. Eso no era la voluntad perfecta de Dios para tu vida y tu madre y tus hermanos. La mujer, reconociendo que el mal no había provenido de Dios, sino del hombre, lo que hacía era llorar a esta mujer. Se le ofreció consuelo, las palabras de vida de Dios que daban consuelo, no de que yo la haya abrazado, no. Se le dio consuelo por medio de la palabra de Dios. Aquellos que son muy dados a abrazar a las mujeres, que les gusta sentir tan solo el roce, son aquellos que entran a esas casas y llevan cautivas a las mujercillas, dándoles no solamente ahora eso, sino ahora les han inyectado su codicia, y las mujeres o las mujercitas se sienten agradables porque este hombre les hace ver que son los super guau. ¿Sí? Por eso es que tengamos cuidado, hermanos. El apóstol Pablo decía: saludaos ¿con qué? Con ósculo santo, con un beso santo. ¿Sí? Pero es necesario que tú des muestras de tu santidad, no en hipocresía, sino lo que la forma transformadora que Dios hace, que tus hechos sean genuinos. ¿Sí? Dice aquí: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Recordamos que la verdad es Cristo Jesús. ¿Sí? Vemos entonces aquí que los tiempos del día de hoy son peligrosos. La misma gente que no conoce, la gente que está escuchando este mensaje y que dice: bueno, pues entonces, pues ¿en quién vamos a creer? Bueno, lee tu escritura. Tú, hermano, que tienes 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y no has leído la Biblia completa, no sé cómo le has hecho. No sé cómo le ha hecho Dios para tenerte ahí. Si realmente estás caminando en Dios, deberías de amar su palabra, de conocerla, cuál es la voluntad perfecta de Dios. Si realmente nosotros estamos predicando la sana doctrina o no, es responsabilidad tuya. Hay que pelear. Nuestras propias almas claman: Abba, Padre. Aún el que está perdido sabe y reconoce que necesita de Dios para salir de ese problema. Aquel que está en pecado, o sea,
quiere salir. Aún a veces que se le invita, ¿sabes qué? Ven acá. No, pues sí, yo sí necesito, pero está capturado. ¿Quién va a ir por esas almas? ¿Sí? ¿Quién va a ir a predicarles lo que Dios quería? Ir y predicar el Evangelio. No que porque tú tengas, que porque tú predicaste ya se va a salvar. No, tú ve y cumple lo que Dios hace. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Para que no te vanaglories. Un pecado que aquí lo está diciendo. Hay un hermano que decía, van 6 personas que se salvan por en el hecho de muerte que es salvado. Oye, hermanos, hay que ubicarlo. Hermano, es que las almas son de Dios. ¿Sí? Yo no puedo obligar a una persona, ni la puedo hacer salva, hermanos. Puedo encaminarla, abrirle paso, hacer brecha, para que llegue ante la presencia de Dios. Aún como, si el estrado de Dios es arriba, pues aún hincado de rodillas, que Él pise sobre uno mismo, sobre el orgullo de uno como hombre, siendo humillados en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, humillándonos, para que ellos puedan alcanzar la gracia. Si eso es lo que les detiene, pues tú sé el tapete, es el primer escalón para que ellos puedan conocer. Mucha gente no se convierte a Cristo. ¿Por qué? Porque la gente está parada, mirando de tú a tú. Yo soy santo, a mí tú no, soy intocable. Cuando debería de haber una forma en la cual el Señor Jesucristo, si queremos tener el carácter de Dios, que era ¿qué? Humillación, en servicio, en amor, dándose por los demás. Esto era lo que hacía el Señor Jesucristo, cuando se ponía de rodillas, cuando rogaba, cuando lloraba, cuando veía la aflicción, cómo sería su rostro de dolor. Cuando es algo que te duele, creo que haces hasta una cara de dolor. Tengamos el corazón de Cristo, hermanos. No seamos ajenos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para que manifestemos que verdaderamente la palabra de Dios es efectiva en nosotros. Recordemos también que aquí en 2 de Timoteo, si tú me acompañas, 3:1, Dios no nos ha dado un espíritu de flaqueza, ¿sí? O de cobardía. Aquí en la Escritura nos dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder. En 2 de Timoteo 1:7, aquí no lo dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué precioso es Dios. No nos ha dado un espíritu de cobardía, de quedarnos así con las manos cruzadas, o de ver una injusticia y hacernos los desentendidos, de ver que alguien está predicando en contra de Cristo y quedarnos así. No, pues hay que respetar el templo. Hipócritas, porque ¿qué es mayor? ¿Qué es mayor? ¿El templo que santifica a los panes o a la ofrenda? ¿O el que santifica el que hizo el templo? La iglesia no es un templo hecho de manos. Recordemos, el templo es la persona que vive en santidad. Aquel que se ha vuelto en Cristo Jesús, que ha sido renovado y que ha crecido. Es esa la verdadera iglesia de Dios. Pero sí, por cobardía, que es un pecado también. Los cobardes, dice en Apocalipsis, que serán lanzados al lago de fuego eterno. Es una cobardía porque no te levantas por Cristo. Así como se levantó Cristo cuando purificó el templo. ¿Sí? Cristo Jesús, poderosísimo, su poder nos ha dado entonces un espíritu de poder, de amor, ¿y qué más dice? De dominio propio. ¿Por qué? Porque aquel que te lastima, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Pon la otra mejilla. ¿Qué es lo que le enseñas a tus hijos? ¿Te da? Pégale, dale. Ah, no, usted también me dijo, yo también le dije, es que yo no podía quedarme así, es que yo no, o sea, ¿dónde está tu dominio propio? Y primeramente el amor, porque el amor te va a llevar a ver la condición de esa persona, es decir, pobrecito, se va a perder en el infierno, pobrecito,
Dice la Escritura, antes vence el mal con bien. Hermanos, no seamos negligentes con lo que Dios nos ha dado. Un espíritu de poder para predicar su palabra, para darle a conocer. ¿Sí? Él hará la obra. ¿Sí? Un espíritu, también dice, de amor y de dominio propio. Bendito Cristo Jesús. Esta palabra Dios nos la dio para que nosotros no la quedemos en nuestra casita nada más, ¿no? Eso tiene que ser para el mundo, que corran de nosotros ríos como ríos de agua viva, para que aquellos que están sedientos en el sequedal, en medio de ese desierto donde no hay esperanza, puedan ellos beber, tomar de esa agua de vida eterna. ¿Sí? Pablo estuvo constantemente consternado por esta situación y daba estas indicaciones, y estas indicaciones te las da a ti el Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Cómo? ¿Enojado? Dice, con toda paciencia, y de lo que te salga, no. Dice, y doctrina. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, estos tiempos, hermanos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad. Dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a las historias, a los milagros que hará el anticristo. Grandes señales hará el anticristo, y la gente se volverá a esos, porque no pudieron identificar los caminos de Dios, porque nunca leyeron su palabra, porque creyeron la falsa doctrina de aquel apóstol que le decía, tú vas a cambiar poco a poco, eso sí, no le robes a Dios su diezmo, por favor, su ofrenda, invierte ese sembrador. Cuando Dios quiere bendecir a la persona, ciertamente, pero no el bolsillo primeramente, sino primeramente va a ser el alma que es eterna. Lo de aquí va a ser perecedero, decía el Señor Jesucristo, hacer tesoros en los cielos. ¿Sí? Entonces, querido amigo, querida persona, dice aquí que prediquemos la palabra, ¿sí? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, que constantemente estés tú hablando la palabra de Dios. Te insto, te llevo, o que establezcas una salvación para aquellas personas, que tú les digas, mira, por favor, instar significa llevar a una persona, por decirlo así. Instar es como exhortarla a tiempo y afuera de tiempo. Eso es instar, ¿sí? Que instes a tiempo y afuera de tiempo. Dice, redarguye, que la gente pueda sentirse mal de su pecado, ¿sí? Que pueda volverse de su pecado. Reprende. Si hay alguna persona que ya tiene tiempo en la escritura y sigue constantemente, ya se le redarguyó, ya se le habló y no entiende, pues hay que reprenderlo. Oye, ¿qué te está pasando? O sea, o caminas o mejor salte, ¿sí? Porque así es la postura de Dios. Si ustedes dicen que yo soy Dios, pues entonces crean en mí, hagan mis mandamientos, y si no, pues váyanse con Baal. Pero ya no
no estén claudicando en dos pensamientos, ¿sí? Entonces hay que reprender, hay que exhortar con toda paciencia, dice, y doctrina, ¿sí? Con la paz que Dios nos da. Porque nosotros no somos jueces como para enviar a alguien al infierno, no, hay que instarlos con amor, llevarlos a los pies de Cristo, por amor a Él. Dice, en el cual vendrán tiempos en los cuales no sufrirán la sana doctrina, y esta es la falsa doctrina, en la cual se ha convertido en esta apostasía. Muchos predicadores, tanto anglosajones como afroamericanos, de la India, pues no se diga, es un pueblo lleno de idólatras, allá de Asia, de África también, ¿sí? Pero aquí ahora la apostasía es lo peor, es aquel que ya conociendo de Dios se volvió atrás. Y el día de hoy estamos viviendo esa apostasía tremenda, ¿sí? Muchos idolatran a estas personas. Quiero decirte que la idolatría es un pecado delante de Dios. Y estas manifestaciones son manifestaciones de la carne, ¿sí? Contrario a lo que son las manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿sí? Quiero decirte que debes de huir. Si en algún lugar donde tú te están predicando que Cristo no va a venir pronto, que no necesitas el arrepentimiento, que Jesús no resucitó, que Jesús no nació de una virgen, que Jesús no murió, que no hay infierno, que no hay cielo, que no va a haber pago para pecadores, para injustos, huye de ese lugar, porque estás con gente que ha apostatado y que está llevando a la gente ¿a dónde? Al infierno, a un lugar de tormento. Porque es responsabilidad tuya, porque una vez oyendo la palabra de ti, pues podríamos decir es para bendición o maldición. Para bendición, porque si tú te conviertes a Dios, va a haber una gran bendición, una gran recompensa preciosa, por más pecador que tú seas, ¿sí? Y que conociendo de la palabra de Dios, Dios te limpia de todo ese pecado y ya no vas a pecar, porque Dios te transformó. Pero ¿cómo está eso de que eres pecador? Dices aceptar a Cristo y sigues pecando, pues ¿dónde está el cambio? Es una mentira. Y maldición para aquellos que conociendo o que oyeron este mensaje y no se volvieron atrás. Dios les va a tomar en cuenta esto como desobediencia, ¿sí? ¿Y como qué? Como un desprecio a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Recordemos que en Cristo Jesús hay poder, hay amor, ¿sí? Y hay espíritu de dominio. Por lo tanto, nuestra fe, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra huestes de maldad, ¿sí? Contra huestes celestiales de maldad. Quiero leerte, por último, en el Evangelio de San Juan 3:16, el Señor Jesucristo, de una forma preciosa, hablaba al mundo y nos dijo esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya.
Padre Santísimo, te doy gracias, Señor Padre, por estas palabras preciosas que tú acabas de poner, Señor Padre, para darte a conocer. Que tú viniste al mundo, Señor Padre, a salvar lo que se había perdido. Aquellos, Señor Padre, aún que no te han conocido, yo te pido, Señor Padre, que tengas misericordia, Señor. Que así como has sido diligente, Señor, a través de todos estos años, Señor, hacia con mi persona, pongas esa diligencia, Señor, con aquellos que no te conocen. Lleva con poder, con fuerza, Señor Padre, tu santa palabra. Sé tu transformador, Padre, de aquellos, Padre, que te han estado buscando, Señor Padre, de una forma errónea. Que tú puedas, Señor Padre, transformarles genuinamente. Que puedan tener un encuentro genuino, no de una religión, Señor Padre, sino del Dios Padre Todopoderoso, Dios Hijo, Espíritu Santo, Dios uno solo, con poder, con gloria. Santo Espíritu de Dios, ven y fluye, Señor Padre, en los corazones que el día de hoy están escuchando este mensaje. Y te pido, Padre bendito, en el nombre de ti, Hijo amado Jesús, Señor Padre, que tú, Señor Padre, selles estas palabras, que vengas y des vida, Señor. Así sea, Padre, todo esto en el nombre de ti, Hijo amado Jesús. Amén y amén.